Recordando algunos esquemas, hay personas que cuestionan y dicen, ¿es que acaso tienen miedo de decir la verdad? El escritor León Stoito dijo muy claro, la escena o el escenario de la vida, hasta por la jurisprudencia, es corroborado con los hechos. La escena o el escenario de la vida, León Stoito, es corroborado con los hechos. Y eso se da en la jurisprudencia. ¿Por qué una persona que ocupa tiempo y espacio en la radio, en la televisión, en lo digital, someramente entiende el hecho de que nuestra propagación, nuestro conocimiento, nuestra aceptación, nuestra publicación y nuestra diseminación que se produce cuando la gente le da un share, cuando la gente le gusta tu comentario, cuando la gente cuestiona lo que tú haces, cuando la gente se suma a lo que es la programación determinada que tú diriges, es el efecto de lo que se llama rating. En el valor, en la valoración de un comentario dentro de la cristiandad, dentro del esquema, la esquematización que nos toca a nosotros como persona de medios. Es decir, que dentro de los ministerios no es ajeno, escúcheme bien, no es ajeno el proceso de manipulación que convierte a un ministerio en un triste y lamentablemente esquema de manipulación, de robo, de codicia, de traición y de estancamiento. Porque el ministerio que comienza a caminar esos linderos se estanca en un solo propósito. Eso es lo lamentable, que no crece en la ayuda, que no crece en la visión, que no crece en la transformación, que no crece en el amor y no crece en ninguno de los dones del Espíritu. Se estanca en una sola visión. El ministerio se estanca en la visión de la economía y así quieren explicártelo y así quieren vendértelo y así se crean necesidades y así se habla. El discurso total y completo es a través de la manipulación. Ministerios donde la predicación ya es consabida. La llave, el carro, la casa. ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! Emociones, emocionalismos para mopes, para momias, para idiotas. Y esos ministerios florecen. Y esos ministerios de maratones y avanzadas viven copados de dinero, copados de apoyo. Mientras que el pastor honesto, serio, el pastor que defiende la doctrina, el pastor que ora, que ayuna, el pastor que está dedicado a la explicación, como mi hermano Juan Córdoba, de la palabra, de la nutrición del evangelio, el pastor que está dedicado a diseminar una obra de verdad real, limpia, no un púlpito de galanterías, no un púlpito de sahumerios, no un púlpito de pestañas postizas y senos plásticos, no un púlpito de ropa y zapatos y prendas rimbombantes. Ese pastor se la ve muy difícil día con día para sobrevivir en una iglesia de poca presencia. ¿Por qué? Porque lo que paga en estos ministerios, lo que paga en este tipo de fe, lo que hace que la gente te siga es el emocionalismo, es la mentira, es la brujería convertida en espiritualidad, la adivinación, los empujones. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente es una iglesia repleta de ignorantes, repleta de antibíblicos, repleta de personas que no leen la palabra. Entonces, esos templos, esos ministerios llenos de emocionalismo, llenos de diatribas,
lleno de mucha fornicación, lleno de mucho robo, lleno de muchas conversiones de espiritistas no a religiosos, de espiritistas a fanáticos, viven así, mire, así. Esa es la parte interventora del que está en el Evangelio, analizando y visualizando cómo se mueve realmente la fe. Cómo un ministerio de llamarse públicamente acciones o objetos o sujeciones de Dios se convierte en un monopolio sucio. No es usted el primero que escucha que Carl Luna, el supuesto Cash Luna, que yo le digo Car porque Cash es demasiado diciente, fue acusado en Guatemala y acusado por la Interpol de que en su ministerio se podía haber dado el caso de lavado de dinero. Hermano, toman el ministerio no solamente para política. Han lavado dinero de narcos y de droga en el ministerio. Lavan dinero, usan la etiqueta del ministerio para limpiar millones de dólares, sabiendo que ese dinero viene de manos sucias, que viene de delincuentes. Por eso tuvieron que invertir en oro. Tuvieron que invertir en oro de tanto manejo de dinero que se dio y de tanto dinero en los 80, 90 que entró y no podían determinadamente legalizarlo, ni demostrarlo, ni explicarlo. Entonces, cuando el clan vio que los millones estaban entrando, el mente mafiosa, el productor de todas estas exequias, lo primero que hizo fue cifrar y crear esta banda de malhechores dentro del Evangelio para controlar y empoderarse de todo lo que estaba sucediendo en el ambiente económico del ministerio. ¿Tú sabes por qué? Porque hay dinero sucio lavado dentro de los ministerios. Entonces había que eliminar paso por paso y año con año a aquellos que no iban a estar de acuerdo con la entrada, la diseminación y el control del dinero sucio en los ministerios. Utilizar el Evangelio para proyectar, aceptar, visualizar, diseminar dinero sucio, y eso el pueblo ni siquiera se da cuenta. El pueblo no tiene sentido. Es demasiado pequeño, demasiado amorfo, demasiado poco preparado, demasiado iletrado para entender que se usó esa masa humana, se usó esa corriente para administrar, lavar mucho dinero sucio. Pero el mafioso sí sabía lo que estaba haciendo. Yo sé que usted se pone a pensar ahora mismo, y hay gente que usted no la vería nunca en el narcotráfico. Usted no la vería nunca recibiendo propiedades. Usted no se la imaginaría nunca firmando un documento diciendo que recibe 10, 9, 8 millones de dólares, perdón, a compromiso de hacer silencio. De ahí se entiende la repartición de los millones, la compra de propiedades. De ahí se entiende el que cada uno de estos elementos de a pie que llegaron al Evangelio con una mentalidad ya predispuesta al enriquecimiento, porque eso fue lo que le vendieron los anteriores. Hoy en día, estos desaforados, no le importa fornicar, no le importa que le den tanto en colección, no le importa que lo que gente como yo diga o lo que diga usted como creyente, sino que ya
Alguien me dijo, y es uno de ellos, no te forces tanto, ya tenemos lo de nosotros. ¿Por qué Dios esperó 42 años para denunciar nuestra actitud? Si Dios es un Dios de tiempo, ¿por qué no nos cortó hace una época y estamos 42 años? O sea, desafiando a Dios, burlándose de Dios, preguntando por qué. Yo no le contesté nada ayer. Yo simplemente le dije, tú lo dijiste. Dios es un Dios de tiempo y ese momento va a llegar en que su lavado, su mentira, el uso del pueblo de Dios le va a ser contado hasta la séptima generación. Pero el avergonzamiento público y aún más el ajusticiamiento que Dios va a cometer contra ustedes, no solamente por ladrones, no solamente por fornicarios, no solamente por ajusticiadores del pueblo y usadores del pueblo de Dios como cordero, de la cantidad de gente que le ha escuchado y le ha seguido, sino del robo y la mafia que han montado y el dinero que han recibido por debajo de la mesa, de entrar el ministerio en un accionar político. ¿Cómo el ministerio se convierte en un monopolio? Cuando tú, encargado de un departamento, te dicen, como me decían a mí, dile al pastor fulano que sus anuncios no se van a poner y no se lo ponga y no los anuncie, porque los anuncios de nosotros son los de Israel y ese anuncio es de nosotros. Y vetar a los demás pastores de que no anuncien su viaje a Israel porque ellos tienen el de ellos y después anuncian 5 o 6 viajes más, pero están conectados con el padrino, el delincuente, están conectados con el manipulador. Entonces esos 5 o 6 espertentos humanos, esa chatarra, esa basura mental tiene viaje también. ¿Sabe para qué? Para darle un por ciento al delincuente con corbata, que es el que se encarga y dirige en manipulación el cordón umbilical de todo esto que se alimentan como advenedizos, pero ellos tienen que darle un por ciento de cada viaje. Ahora, cualquier otro pastor que desea hacer un viaje a Israel y va y sencillamente se sienta y le dice yo quiero un anuncio, de seguro que el lacayo que está ahí le va a decir no, no hay espacio o ya tenemos muchos viajes a Israel. ¿Por qué? Porque ¿cómo se convierte un supuesto ministerio en un monopolio cuando llega a eso? Cuando llega esa saciedad, cuando llega ese ladrocinio, cuando llega ese control. Mentira, no es un ministerio, eso yo te lo aseguro, es una mafia montada. ¿Por qué en su país, y la mayoría de ellos son todos de ahí, por qué no pudieron rapiñar? ¿Por qué no pudieron montarse? ¿Por qué no fueron aceptados? ¿Por qué no crecieron? Porque en su nación no los aceptan, ni los miran, ni lo buscan, y no son ministros reconocidos ni respetados. Aquí sí lo han podido hacer por ese lupus social que le da autoridad sobre una comunidad latina, la cual ellos pretenden manejar a nivel espiritual, pero que lo hacen de la forma más triste y me da la ganaria, que es excluyendo la misma comunidad que los respalda. ¿Cómo se convierte un ministerio en una anarquía? 2 años anunciando la emisora de Ecuador. Recolectaron millones de dólares del pueblo para comprarla. Pero cuando la vendieron, el pueblo no supo ni por qué la vendieron, ni cómo, ni cuándo. No hubo explicación. No hubo explicación. Ni cómo, ni cuándo la vendieron. 2 años recolectando para la emisora de Roswell, en California. 2 años recolectando y cómo la vendieron. No hubo explicación o no hay explicación. 2 años recolectando para la emisora de Caicos, para la antena. ¿Qué antena que dio dinero? Ese lacayo mañana por mañana haciendo sufrir a la comunidad. Ay, que no lo escuchamos en Cuba. Ay, que la antena está en el piso. Hermano, 10 años ese lacayo ayudó
a rapiñar el pueblo de Dios y sacaron más de 30 millones de dólares con la historia de esa misma antena. Y cuando el ingeniero se dio cuenta, lo desacreditaron, lo humillaron y lo sacaron, porque el ingeniero sí sabía lo que se movía. El ingeniero sí conocía lo que se movía. El ingeniero sí todavía está vivo, es un hombre de mucha posibilidad, es un gran profesional, pero el lacayo y el grupo de la gente que trabaja ahí dentro sabe la humillación y sobre todo el chantaje más espiritualmente hablando, la barrida de piso que se dio con un hombre bueno y con su familia. Nada me ha dolido más a mí que ver esa traición y por eso me siento culpable de haberme quedado un tiempo más, porque eso fue algo que me marcó y yo sé que este ladrón, este inservible, este sucio, este traidor, que la hablita la tiene de homosexual, usted se ha dado cuenta, que tiene hasta el habla de homosexual en su programa, no tiene ni voz de hombre. Ese traidor quiso destruir la vida de ese ingeniero, un muchacho bueno, un hombre bueno. Un hombre bueno. Y así, montando testaferros, así engañando al pueblo de Dios, así circulando una mentira, así tapando a otros ministros que cometen errores, que violan niños, que se acuestan con la secretaria, que tumban la cabeza y le crean falso testimonio a otros ministros. Con el dinero del pueblo lo tapa porque le hace falta el voto, no le importa el pueblo, no le importa Cristo, no le importa la verdad. Es un delincuente que es peor que la tripa de un pollo. Es más hediondo y más sucio que la tripa de un pollo, porque tapa pecados con el dinero del pueblo. Ahí se convierte un ministerio, supuestamente, entre comillas, en un maldito monopolio, una mentira del diablo. Una mentira del diablo que ha enajenado esta comunidad, que ha enajenado esta iglesia, que ha enajenado los ministros que no han podido levantarse, porque con todo el que se levanta, ese demonio le pone el pie, porque una vez, y voy a contar esto ante la presencia de Dios, una vez llegó al ministerio una profeta y me dijo, la antigua, tengo que contarte una revelación. No le dijo sueño. Sueño hacen estos locos, estos agoreros, estos emocionalistas, idiotas, que hasta la media el concilio, pantaloncillo el concilio, lente el concilio, todo lo de ellos es el concilio. Pero no se menciona a Cristo por ningún lado. Entonces, la hermana me dijo, tú puedes salir a un restaurante conmigo. Yo le dije, ¿dónde? Oh, está a la vuelta de la esquina. Ok, vamos allá. Hermano, ella me dijo en esa mesa, y estoy hablando ante la presencia del Cristo que murió en la cruz del Calvario. No puedo inventar algo así. Esa hermana me dijo, mira, vi a este delincuente vestido de creyente y de cristiano, vende libros, con una espada detrás de ti. Y yo le dije, ¿cómo va a ser? Sí, lo vi. Y la palabra que salía de su boca es, tú no puedes ser más famoso que yo. Tú no puedes ser más famoso que yo. Y yo le dije, no me diga. Y me dijo, mira, Dios es la antigua, Dios es real y único. Este delincuente está tras las espaldas tuyas. Te dieron el premio Redención, te reconocieron con el premio del periodismo en Miami, te dieron el honor de ser la voz de un evento el cual él se opuso, que fue el evento de los 50 años de Carmen Sanabria. No te querían, intentaron boicotearte arriba, intentaste, le dije, sí, ¿te diste cuenta? Claro que sí, me dijo. Porque a ti fue Carmen que te pidió en sus 50 años, pero a ellos no les gustó y mandaron al lacayo a que te boicoteara arriba y tú te diste cuenta y soltaste el micrófono y bajaste. Yo me di cuenta de todo eso, César.
pero él iba detrás de ti con la espada y entonces intentó mocharte la cabeza porque decía tú no puedes ser más famoso que yo. Pero yo me pregunto, ¿qué ha hecho él para ser famoso? ¿Qué significa en un cristiano la palabra ser famoso? ¿Qué basura es esa? Ahora, la hermana me estaba hablando de parte de Dios. Y se dio después que me infiltró como delincuente personas en el movimiento periodístico cristiano y lo destruyeron. Porque todo el que se levanta y todo el que se para en esta sociedad, aquí en Nueva York, en el aspecto de la cristiandad evangélico, es pisoteado por este impertento o te unes a nosotros o te destruimos. Esa es la forma como operan estos delincuentes en la cristiandad. Que si han algunos ministerios utilizado el recibir dinero sucio, el lavar dinero, a mí eso no me sorprendería. Porque es que son demasiados bienes, es que son demasiadas mansiones, es que son demasiadas... El pueblo no tiene ni idea. Es más, te voy a dar un dato. Hay uno que construyó un edificio que tiene 22 apartamentos. Hay otro que compró frente a una playa una casa de lujo en Latinoamérica y según supe la tiene en un Airbnb rentándosela a extranjeros. Hay otro que tiene todo un campo de 32 hectáreas, repleto de cosas caras. Pero yo le dije en una explicación pasada que el que retenía el oro y el encargado de las transferencias internacionales ya no está para contarlo. Por eso es raro que yo haya llegado tan lejos en las denuncias y que todavía yo esté respirando y esté vivo. Yo le doy gracias a Dios porque ellos saben que yo tengo más material para profundizar y saben que el último que sacaron le tiene muchas grabaciones y le tiene muchos videos que los pueden comprometer, pero hay un acuerdo económico demasiado grande. Que si lavan dinero en el ministerio, que si están organizados en un confrontamiento. Por eso no hay una mujer para que el involucramiento femenino no vaya a afectar el código delincuencial que manejan estos asesinos, estos delincuentes y estos abusadores que han usado la carrera del evangelio, el pueblo de Dios, la gente enormemente humilde, para crear estos monopolios con nombre de ministerios. ¿Por qué lo primero que hace un desaforado de estos es buscar casa, carros del año, carros caros, es buscar hoteles 5 estrellas, es rentar aviones, avionetas privadas, es viajar con la familia a hoteles de alta categoría? ¿Por qué? Porque esa es una muestra y un denuedo de que nunca han tenido nada y que el mismo proceso que pasan los delincuentes en la droga, los delincuentes en la mafia, los delincuentes en el robo, en los atracos, que cuando se ven con un chenchito, con un dinerito, lo primero es caer en la luminosidad, no de la inteligencia congénita que los podría proyectar en el bienestar. Porque no hay nada más tacaño, más sucio, más asqueroso que un llamado convertido, que un cristiano, que un evangélico cuando consigue 2 pesos. Cuando no es cristiano de verdad, cuando no es una persona real, cuando no es una persona de ministerio verdadero, cuando no es un llamado por Jesucristo. Estos malditos adoptan la posición del mismo diablo del infierno. Mire los pastores que se han adinerado.
Nada más le falta el rabo y los cuernos del diablo. Mire las actitudes. Mire cómo tratan a sus esposas, cómo la dejan por una más joven. Mire los carros que usan, mire lo poco que ayudan esos ministerios, mire cómo se cierran a la necesidad, mire cómo no hablan con el necesitado, mire cuántos seguidores guardaespaldas tienen. Se le transforma todo. En vez de hijos de Dios, en vez de hombres de Dios abiertos, en vez de publicar 10 lugares de ayuda en la mañana, publican 20 lugares, pero para colectar ofrendas. Se convierten en mimotas, ladrones. Entonces, si eran nadie y el evangelio supuestamente lo florece, el evangelio los codifica, el evangelio los proyecta, ¿por qué no se convierten en dadores, en protectores? ¿Por qué no se convierten en diseñadores y diseminadores del amor? Dice, Pablo sembró y Apolo regó. Eso se dice de Pablo y de Apolo. ¿Y qué se va a decir de estos ladrones? Cas Luna acumuló, Guillermo Maldonado robó, Joel Austin viajó. Esa es la historia. Y Radio Pedir, en 42 años, pidió y acumuló, pero nunca realizó una campaña o un maratón de conquistas de almas. En esos teléfonos hediondos que la gente tiene que llevar su propio alcohol para limpiarlos, ahí tienen 2 personas con un sueldo para coger teléfonos, para coger tarjetas de crédito y incautar dinero de los bolsillos de la gente. Y hay personas ahí que yo amo y respeto, pero saben también lo que se proyecta y lo que se vende. Porque el que va ahí y pide un permiso para tomar un teléfono de eso, le dicen como le indicaron a un amigo mío, mira, tú oras mucho y hablas mucho, esto aquí no es para orar ni para hablar, esto es para coger tarjeta de crédito y esto es para demandar ofrendas de la gente. Si no, pásalo al teléfono del frente. Entonces él me llamó llorando y me dijo, yo no vuelvo más, César. Me dijeron que eso no es para orar, que eso no es para predicar, para perorata, que eso es para pedir. Entonces, el título de hoy, ¿cómo se convierte un ministerio en una anarquía? Entonces, un publicano lanza un libro. Me dice a mí que él quiere hablar con el delincuente mayor con corbata para que le dé una oportunidad y yo lo entreviste alrededor de ese libro. Y él me dice que este delincuente religioso le dice que no, porque él había escrito un libro de la historia del ministerio y que ese era el libro del cual se iba a hablar. La persona me llama llorando y yo le digo, no puedo hacer nada, hermano. Tú sabes para quién trabajamos y con quién trabajamos. Trabajamos para uno que eliminó al que Dios usó para crear esto. Trabajamos para uno que Dios utilizó para que la gente conociera esto en el mundo y que hoy no está. Trabajamos para uno que lo desacreditó, aunque es de su nación, pero había que sacarlo. Y así te cuento la historia de uno tras uno de los hombres que fueron eliminando para poder suplantar eso que tienen hoy, que es una maquinaria demoledora que enciendo dinero de donde venga, con la boca abierta como el cocodrilo, lo aceptan, aunque venga de la suciedad, de la sangre, de la tristeza, de lo que sea. Esa gente lo que quiere es cuarto y el pueblo parece que no lo ha entendido. Entonces, le escribe la historia al pueblo, le vende el libro por $100, deja a los verdaderos fundadores y se pone él con su grupo en la portada del libro y se arma un revolú tremendo aquí en Nueva York. Oh, los 50 años de Radio Pedir, los 40 años de Radio Pedir, los 30 años de Radio Pedir. Y me llama uno de los fundadores y me dice, la Antigua, qué bueno.
escribirle un libro para vendérselo al mismo pueblo por los 30 años del ministerio y cobrarle $100 por cada libro y hacerse con una suma porque le daban un 25% de cada libro, era $25 para su bolsillo, y di que lo escribió para ayudar al ministerio. Escúchese, delincuente, $25 por cada libro. Vendió casi 10,000 libros, se echó $150,000 en los bolsillos vendiéndole la historia disque al pueblo, y todavía sacó del libro a los verdaderos ministros que fundaron ese ministerio. O sea que para este tipo de delincuentes los números y los cálculos siempre han estado presentes antes de la religiosidad, antes de la conquista. Por eso nunca hacen un maratón de almas. Mire cómo este delincuente contabilizó $125,000, y ese libro tuvimos que comprarlo cada uno de los que estábamos ahí. A mí no se me dio un libro de eso, y a ningún empleado, ni a ningún pastor. Todos los libros fueron obligados a ser comprados. ¿Sabe por qué? Porque todo es un cálculo económico. Y no le digo que me voy a salir del tema. El ministerio convertido en un monopolio. Cuando le dicen que no a un escritor de esa categoría. ¿Por qué? Porque solamente los libros de él, los libros que él escribe y el clan, la música del clan, de su gente, es la música que se toca y es la música que se tone, la que se entona y se pone por el factor payola radial, que un artista puede sonar hasta 5 veces en una mañana porque pertenece al grupo que está dirigiendo. ¿Y cómo se convierte un ministerio en una anarquía, en un negocio, cuando se saca a todo el mundo y se queda un concilio? Un concilio se ha adueñado de todo lo que pagó y compró el pueblo de Dios. Un concilio bajo un obispo que ha engañado el sistema religioso de esta ciudad, involucrando algunos concilios, porque en los concilios, si usted se da cuenta, muchos de los dirigentes de esos concilios están pagos y comprados. Reciben dinero de este delincuente con corbata. Y mira que es una fuerza muy grande la cual estoy hablando. La que yo estoy comunicando, eso es una fuerza enorme. Pero están comprados. Nunca van a hacer nada. No se van a levantar, no van a criticar, no van a decir nada. Se lo van a dejar a Dios, porque ese jueguito de dejárselo a Dios es lo que a ellos por tantos años le ha funcionado. Dejarle todo a Dios. Esa es la mezanía que los afirma en la intuición que los ha llevado a constituir al pueblo de Dios en una estatua gigante nerónica, en el cual ellos saben que cuentan con ellos conocen el accionar del pueblo de Dios, ellos saben que lo manipulan, ellos saben que lo tienen ciego, ellos saben que no van a despertar por ahora, hasta que no venga una obra celestial que desenmascare este espíritu de engaño y latrocinio que rodea a estos hombres, a estos Zambalás y Tobías, enmascaradores de la realidad de Dios en la tierra. Es real que un ministerio pueda convertirse en un monopolio. Cuando yo nombro a la gente mía, cuando yo solamente le doy oportunidad a los que están conmigo, cuando no se menciona a otra persona que no sea los lambones que me rodean, entonces es real que un ministerio se convierte en un monopolio de suciedad, un monopolio de transferencias y negocios ocultos, un monopolio de una vigencia de corrupción amplísima. Y todavía falta. Esta semana llegó un predicador de un país determinado, y según me contaron, porque no fue que yo lo escuché,
pero alguien me contó ayer en una esquina que me encontró, me dijo, mira, ahí hay un predicador que trajeron como invitado de República Dominicana. Predicador joven que tú lo conoces, que tiene mucho sonido en la internet, en las redes, y que dijo, según me dijo este varón, que dijo que ya la idea de la Trinidad estaba siendo abolida por la mayoría de los concilios. Ay, Dios mío. Y según dijo en Radio Pedir, una emisora que surgió por la Trinidad, por el funcionamiento de un hombre que la creó con la idea de que la cristiandad está basada en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahí un hombre vino a predicar que ya la Trinidad está siendo abolida por la creencia central de muchos concilios. Mire hasta dónde hemos llegado con estos corruptos. Ahí si no llama a él para decirle, sáqueme ese hombre, cálleme ese hombre. Como hacía el sapo blanco cuando alguien decía algo en contra de lo que hay ahí montado, que se aparecía a la cabina y le apagaba el micrófono a los locutores o los llamaba afuera para torturarlos. Un sapo blanco que está preparado para... Pero ahí cuando una persona de esa categoría viene a una radio cristiana a decir, a ponerse en contra de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en contra, o no sé si en contra, pero sí dijo que muchos concilios están aboliendo eso. A lo mejor viene con una idea de los Jesús solos. A lo mejor viene con una idea de transferencia congénita, apio espiritual, como hay muchas ahora en la internet, donde el nuevo sistema y modelo de predicación está basado ¿en qué? En la cognigenia de algunos escritores y predicadores de la nueva era, donde Jesús pasa a ser un profeta más. Y si Jesús fue un profeta más, entonces la Trinidad no tiene sentido. Si Jesús no fue Dios, como lo instituyó el Padre, entonces la Trinidad no tiene sentido. Yo soy el Padre y vengo al Padre y voy al Padre. Y soy del Padre. Entonces, de tutanar la Trinidad, ahora, ¿cómo le permiten a un hombre en una emisora supuestamente cristiana, aunque yo le he explicado mucho a usted qué es lo que es ese movimiento? ¿Qué fue lo que se vivió? ¿Qué fue lo que se conoció? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que la gente va a decir de ese lugar donde se organizó esta mafia que se quedó al control, desapareció la espiritualidad? Bueno, a mí no me sorprende que desaparezcan la Trinidad un día de esto, porque es que si desaparecieron hombres de Dios reales que tenían un planteamiento claro y franco de lo que es el pentecostalismo santo, que desaparezcan la Trinidad, a mí no me sorprendería. Un día de esto dicen que la Trinidad no es válida. Que la verdadera Trinidad, un día de esto ponen a Cash Luna, a Guillermo Maldonado y al obispo Chichón. Esos son la Trinidad, el obispo Chichón de aquí de Nueva York, que nada puede surgir, que nada en el evangelio puede subir. Y eso, que no mandó a apagar y a controlar a la emisora y al canal que iba subiendo, no lo apagó, porque al fin y al cabo Tiburcio se doblegó. Pero si Tiburcio se hubiese mantenido rebelde, hoy no existiría ni la televisión ni la radio de ese pastor honesto, dinámico, excelente, tremendo comunicador y tremendo exégeta. Pero Tiburcio tuvo que doblegarse, porque era que si no la mafia estaba lista para doblegarlo. Con Ricardo Reyes no pudieron, con Radio y Televisión Alerta, pero trataron de destruirlo. Trataron de destruir a Televisión y Radio Alerta, no soportaban. Ahora se unió con el de Brooklyn, que es su misma sangre y su misma congenia, y cuando le explicaron, ¿y por qué te metes contra lo de Tiburcio? ¿Por qué quieres atacar a Tiburcio? Ah, no, con lo de Brooklyn no, porque ese pastor obispo Salgado es lo que está tratando de sobrevivir. Claro, porque está unido a lo que tú haces y porque no te interesa tocar los tuyos, pero a Tiburcio sí quería destruirlo.
Pero gracias a Dios que el espíritu que tiene Tiburcio y lo de Tiburcio es de Dios, porque se ha sostenido y se ha mantenido. Y pido perdón al pastor Tiburcio por mencionarlo, porque no es un hombre de conjetura y no es un hombre de conflicto, pero yo soy un hombre de opinión. Pido perdón públicamente por mencionar al pastor Tiburcio, que no tengo derecho a usar su nombre en esta locución. Lo uso a manera simplemente de exposición fraseológica, ideológica y puntualizo comunicativa, no personal. Porque ustedes no están tratando con un novato y ustedes no están tratando con un idiota. Ahora, ¿cómo se convierte un ministerio en monopolio? Por eso que usted ve cómo le crecen las iglesias, por eso que usted ve la mayoría de las butacas y las bancas de lujo, por eso que usted ve sus trajes, por eso que usted ve sus carros, por eso que usted ve los hijos gastando marihuana, dinero, tatuajes, gastando en todo lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque, hermano, están acaparando, han llegado a la sinvergüenza, han llegado a la basura de que están acaparando dinero sucio. Están lavando dinero, hermanos. Lavando dinero en los ministerios. Ministerios que están supuestos a ser ellos lavados con la sangre de Cristo. Déjame, cuando menciono a Jesucristo y su sangre, no puedo evitarlo. Ministerios que están supuestos a estar lavados con la sangre de Cristo, lo están lavando, pero es con la sangre de los que se meten en delincuencia y de los que buscan ocultar 3 y 4 millones de dólares. Lo tienen, no encuentran dónde ponerlo y llaman y le dicen, mire, hay 4 millones de dólares. Ayúdame con esto, coge uno, pero límpiame 3. Y se organiza inmediatamente una avanzada, se organiza una caminata, se organiza un lanzamiento de paracaídas, y con lo que entra, que fulano puso 1,000, solamente con poner 30 personas a llamar de 20,000, ya estamos limpiando casi $500,000. La semana que viene ponemos 40 personas más. Yo soy fulano, doy 20,000. Y cuando viene a ver en una semana, ya hemos limpiado sin ningún problema los 3 milloncitos. Bueno, llegamos a la mesa, nos repartimos uno para cada quien $125,000. Y usted ve cómo en 3 semanas se limpia en el aire, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Estos ministerios utilizan esa técnica, utilizan esa estrategia y lavan y limpian dinero de narcos, de delincuentes, de asesinos, de ladrones. Ministerios que están supuestos a ser lavados con la sangre de Jesucristo, son lavados pero con un baño de billete sucio. Cuando se dieron cuenta de que eso se podía hacer, cuando comenzaron a chequear, que abrieron los ojos, no, pero ven acá que hay que limpiar a la gente que no nos va a hacer coro en esto. Hay que limpiarlos, porque yo no me imagino a un fulano de tal firmando esos papeles, ni recibiendo ese dinero. Yo no me imagino a una ministra de la altura de esa mujer recibiendo ese dinero. Por eso no hay mujeres, ni se van a acercar mujeres. Porque en esa suciedad no participa una mujer y tiene que ser muy desaforada, muy desgraciada, muy delincuencial, muy arrabalera. Y usted me preguntará, ¿entonces esos son ellos? Claro, ellos sí lo son. Pero una mujer de concepto cristiana, nacida en el Evangelio, no va a aceptar que entre dinero sucio en un ministerio. Ahora véale la cara a ellos, viaje con ellos, hable con ellos y vaya a sus iglesias. Dinero sucio no. Aceptan hasta las tripas de Judas cuando se ahorcó, que cayeron y se diseminaron en el piso. Esa mujer me dijo que en el sueño ella lo veía persiguiéndome, porque tú no puedes ser. Es que tiene un espíritu de querer ser famoso. Pero yo me pregunto, si no lo has logrado a esa edad, si te molesta que se realice una buena entrevista, si te molesta que un talento se destaque, si te molesta que una persona crezca,
Entonces, ¿por qué no juzgas a Dios que no te dio ningún talento? Te dio un talento delincuencial y lo transferiste a la religión porque te diste cuenta que haciendo lo que haces te podías hacer rico. Y te aplaudo porque has logrado engañar a muchos idiotas y has logrado esclavizar a tu mentalidad a muchos desaforados que no han tenido norte y el único que le queda es pegarse de ti para que tú lo cobijes y de ti lo único que le caen son las escamas porque tú no das ni dices dónde hay. Yo no recuerdo una persona que haya dicho que un miserable como tú le ha regalado un helado en un verano. No hay una persona que se haya beneficiado de tu trabajo, porque lo único que tú has organizado es un grupo mafioso dentro del evangelio para pedir, pero nunca para dar y nunca para ayudar. No hay una obra que tú como persona puedas señalar en Nueva York en la cual tú hayas participado que ha ayudado a la comunidad. ¿Cómo se convierte un ministerio en un monopolio? Cuando para trabajar ahí dentro tú tienes que estar mezclado por una décima de segundo, aunque sea con la cabeza direccional. Y eso, en cuanto a familia, amigos o descendientes, eso tiene un nombre legalmente en esta nación. Eso tiene un nombre legalmente en esta nación. De ministerio a monopolio, a estrangulamiento de la comunidad. Yo voy a cerrar con una historia muy bella. En este momento, después de la pandemia, y pueden ir a la página de internet después que terminen de mirar el video, hay una asociación que se llama la KoreanAmericanFamily.com. KoreanAmericanFamily.com. Familiasamericanas y coreanas.com. Esa gente tiene un programa de ayuda a la comunidad. Ayer un amigo mío que no tenía dónde quedarse a dormir me llamó y yo le recomendé la Fundación Coreana de Familias Americanas. No pasaron 2 horas cuando me dijo: César, me dieron una cita. Y yo le dije: ¿dónde? En la biblioteca de Floyding. Ahí están dando las aplicaciones para las personas que son homeless, que no tienen casa. Y yo le dije: pero yo estoy en Floyding ahora. Para allá cogió el tren y me dijo: pues nos vemos allá. Yo le dije: yo me tengo que ir por cierta razón, pero chequéate, ahí la dan también en español, porque yo me iba a quedar para ayudarla a llenar la aplicación, pero me dijeron que también la daban en español. La Korean American Family, en esta dispensación de necesidad, de hundimiento social, de hundimiento económico, de falta de trabajo, esa organización está regalando a cada familia que se registre comida, ayuda psicológica, orientación, y le está buscando los lugares donde las personas puedan quedarse a dormir en caso de una necesidad. ¿Usted ve qué diferente? Una organización de familias coreanas, de multimillonarios coreanos que quieren ganarse el favor de América, que están invirtiendo en América, que están ayudando a la comunidad necesitada, y son los coreanos que pasan hambre aquí. Son los coreanos que andan en la calle sin casa. Son los coreanos que están desahuciando. Son los coreanos. No, son los latinos y los negros. Ellos no tienen que ver de qué raza sea para ayudar a la persona, contrario a estos delincuentes que le piden a toda la comunidad latina, que están pidiendo en los maratones por 43 años, que están pidiendo en las organizaciones que se les pague cuota, pero nada más son para ellos mismos, para su gente, para su comunidad, pero otras comunidades de Sur y Centroamérica, de México, no le voltean la cara, a menos que no sea para ordeñarlos y rapiñarlos, para robarles y engañarlos, pero no para colocarlos en una posición, no para enviarlos a un shelter, no para conseguirle un trabajo, y aún así los explotan, aún así se han hecho ricos a costillas de los inmigrantes sur y centroamericanos y de México que vienen a esta nación, pero no le dan participación, no le dan cabida, porque es un sucio monopolio.
es un sucio monopolio lleno de todo tipo de complicaciones legales y de marasmos, amaracos, engaños detrás de la cortina. Ahora, es fácil. Mire la sociedad coreano-americana. Le estoy poniendo como ejemplo una organización basada aquí en Nueva York que está haciendo la diferencia. ¿Qué demonios? ¿Qué diablo hacen estos tecnócratas del robo y de la mentira? Le cuento algo más. A muchos de ellos en la pandemia le dieron los camiones de queso, de mucho aceite, de mucho arroz, y da vergüenza decir que se le dañaban en los lugares que lo guardaban, porque en vez de llevarlo a las comunidades y entregarlo, ¿sabe a quién se lo daban? A los pastores que trabajan con él. Si no estaba señalado con él, si no eres un lambón de lo de él, si no eres de los que compra trajes, zapatos y regalos, la comida, el aceite, el pescado, todo se dañaba. Porque hasta para ellos repartir una comida a la gente que estaba en necesidad durante la pandemia, tú tenías que ser de ese maldito clan. Y el gobierno pensaba que se le estaba dando al pastorado. No, al pastorado no, a un grupo de mafiosos señalado por el Partido Demócrata como pastores para distribuir casi 2 millones de raciones de alimentos, 3 o 4 millones de cajas. Pero solamente tú tenías que ser pastor del monopolio y del clan, porque a los pastores independientes la ayuda no le llegó. No es verdad que la ayuda le iba a llegar. Yo conozco a pastores que le dieron en demasía, pero son lambones de ellos. A los pastores independientes no se le benefició con la ayuda. Y eso da mucha pena, porque es un monopolio maldito. Ministerios convertidos en monopolio. 3 piezas en una. Radio Pedir, Complico y también la Asociación de Ministrosos. Una misma cabeza, un mismo organigrama y un mismo plutarquismo. O eres de Nicea o eres de Goya. Ni Nicea ni Goya están en la región celta. Pero tanto Nicea como Goya pertenecían al endurecimiento del neoclasismo de la época, que estaba siendo observado por el Vaticano para que se enrolaran griegos y arameos, para que se enrolaran. Hasta el día de hoy hay un papa nombrado en la zona de Persia. Y viene del concilio de Basilea, viene del concilio de Nicea y viene de otros concilios que fueron creados con el interés del expansionismo, porque cuando la religión se convierte en monopolio es anacronismo. Estos son anacronistas. No puede estar un comunicador inteligente, destacado, intelectual, sentado en una televisión o en una radio de estos analfabetas mentales, de estos ladrones sucios en ideología, de estos lavadores de dinero, de estos narcotraficantes, pero no de drogas, y no de carbón, y no de metanfetamina, sino de palabras y versiones de manipulación ideológica sucia al cerebro de un pueblo de un contenido de santidad y sumisión. Manipuladores. Por eso un ministerio se convierte en anarquía cuando un pastor no tiene libertad de anunciar sus viajes, cuando un pastor no puede anunciar sus libros, cuando un pastor se le cohíbe un pensamiento, cuando un pastor no puede aspirar a una posición dentro de las líderes que dirigen un ministerio, cuando los concilios son extraídos, cuando los ministros son vetados de ministerio a una sucia
y maldita anarquía. Y podríamos decir más, pero el pueblo debe saber que muchas de las fortunas y mucho del dinero que esta gente tiene guardada y muchas de las propiedades que esta gente ha comprado y muchos de los movimientos económicos que esta gente está haciendo no son movimientos legales nada más. Es más, a ellos no les importa la recogida económica. Ellos lo hacen para mantener el disfraz. Pero ahí hace mucho que hay personas encargadas del manejo neoconductivo, del manejo que está debajo de la capa social que ellos le han vendido al supuesto pueblo de Dios. Hay conductores, hay personas que están entrenadas, que se le paga para que ellos sean bioconductores en 2 y 3 cuentas de banco, donde se realiza toda transacción, esquema y crucigrama, donde va lo político, lo social y donde va lo económico y lo delincuencial, tapado con todas esas capas esféricas. Esta gente no está bregando, hace muchos años que no está bregando con sinceridad. Esta gente se han hecho multimillonarios y todo el que le ha molestado ahí va para afuera, pero hay una condición: algunos fueron sacados y otro le fue vendida la cabeza a alguien porque no le interesaban, no tenían interés en que esa persona permaneciera, porque esa persona, aparte de conocer muchos datos, también tenía los ojos bien abiertos. Y eso, si no colabora con ellos, le iba a molestar. Toda delincuencia social programática dentro de grupos con espíritu de delito siempre es molesta y observada por aquellos que dentro de los ministerios trabajan con un espíritu de fe. Esos son lo que ellos llaman pobres hermanitos. Sáquele una ayudita ahí a fin de año. Mire, uno de estos ladrones, uno de estos delincuentes, yo le dije a usted que me envió a una boda, a una mansión, y hasta me ocultó las verdaderas razones por las cuales yo estaba ahí. Uno de estos delincuentes estaba enamorado de un helicóptero. Y en todas las reuniones, como el del Mercedes, hasta que el lacayo le dijo: mira, tú quieres un Mercedes, cállate, vota por mí que yo te lo voy a comprar. A la semana apareció con el Mercedes en un proceso electoral. Y todo esto dentro de la cristiandad. Así juegan estos ladrones, estos falsos, con el pueblo de Dios. Pero mire aún más esta apología recíproca. Tú que eres un militar, tú que eres un político, tú que no sabes nada ni conoces de la cristiandad, pero que siempre has tenido tu dudita de saber si estos falsos son realmente creíbles, si representan a Dios, si lo que dicen es verdaderamente de Dios, si sus iglesias y su ministerio están cimentados realmente en la bendición o la gracia de Dios, o están cimentados en el lavadero oculto, en la venta de la conciencia a políticos, en la venta de la conciencia a drogadictos con dinero, en la venta de la conciencia a mafiosos y a ladrones. Así cualquiera sube, así cualquier ministerio se expande, así cualquiera compra Mercedes, así cualquiera tiene campamento, así cualquiera tiene edificios. Hermano, utilizando la iglesia, utilizando el pueblo de Dios para establecer quórum y a través de ese quórum reunirse en apartamentos con delincuentes de alta alcurnia y recibir la dosis de alimentación de que si limpian tanto, para ustedes hay tanto. Y sin problema y sin compromiso. Solamente límpienlo. Y esa persona se encarga de llamar, busca 30 personas que hagan una donación de 1.330 y por día, 30 personas por día, sáquelo por 60 días. ¿Cuántos millones se limpian en un año? Hay que tener cuidado, el ministerio no puede embarrarse ni jugar con sostenimiento, aunque eso no va al ministerio, lo aclaro, eso va a los bolsillos de ellos, a lo personal.
a lo personal. Pero sí saben que en el trasfondo hay un juego económico que se llama lavado de dinero. Lavado de dinero en los ministerios. Ya Cash Luna fue públicamente acusado. Lo de Guillermo Maldonado, en cuanto al crecimiento de esa gran fortuna. Lo de Joel Austin, crecimiento de esa gran fortuna. Y otros cristianos más, como el 666, José Luis Miranda, que ya murió, que dejó unos 6 o 7 millones de dólares y solamente en carro y en mansiones dejó otros 4 millones de dólares más. Son historias que contar. Yo soy César La Antigua, 929-622-1546, César La Antigua 26, @gmail.com. Recuerde, cómo un ministerio se convierte en un monopolio cuando en precepto llegan estos ambiciosos y bloquean a todo el mundo para solamente controlar ellos los beneficios que genera esa vaca lechera. Nos vemos en el próximo video.